Hay algunos de nosotros que sabemos más acerca de profecía, otros menos, pero todos hemos oído, ¿verdad? Acerca de cómo va a ser la situación, ¿verdad? Cómo va a ir la situación en los últimos días. De acuerdo a lo que la profecía enseña, ¿qué va a pasar con la iglesia cristiana en general? ¿Va a ir mejorando o empeorando? Ok. ¿Y va a ir empeorando en qué sentido, en qué área principalmente es en la que va a empeorar? Doctrinal. Doctrinal, ¿ok? Piénsenlo, recuerden eso, doctrinal, porque ese es el fundamento de una iglesia verdadera, una doctrina sana, verdadera, ese es el fundamento de una vida, de una persona, doctrina sana. ¿Por qué creen mi insistencia tanto en el libro de fundamentos de doctrina y mi insistencia que verdaderamente lo hagan y se fundamenten? ¿Por qué? ¿Porque soy necio? Bueno, yo sí sé también por eso, pero no nomás por eso, ¿verdad? Sino porque quiero que verdaderamente ustedes se arraiguen en una doctrina sana y no puedan ser ustedes movidos por otros vientos de doctrinas que vienen. Y que vienen, ¿verdad? Porque las mismas profecías nos dicen que va a terminar, ¿verdad? El punto en que como va a haber un solo gobierno universal, va a haber también una iglesia universal, todos unidos. Y que poco a poco, si ustedes se fijan, esa es la mentalidad. Oh, que no hay que criticar a las otras iglesias y que mejor pudiéramos estar unidos todos y dejarnos de divisiones de doctrinas y discusiones y nos podamos unir en el amor de Cristo. ¿Cómo se oye eso? Kumbaya. Y vamos a unirnos y se oye. Así es como poco a poco Satanás va preparando, de acuerdo a cómo va Satanás formando la sociedad, que es políticamente correcto. El de no juzgues, no critiques, no te dividas, únete, acepta todo lo demás, respeta todo. Conforme políticamente correctamente quieren que vivamos, así es como se está también las iglesias haciendo. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer yo en esta hora de lo que voy a enseñar, pues puede ser escandaloso para gente decir, ay, pero usted no debe de andar hablando mal de otras iglesias, somos hermanos en la fe y todo. Porque en realidad muchas veces no hemos estudiado bien la Biblia, no hemos visto cómo el apóstol Pablo, cómo Pedro, cómo Juan, cómo los apóstoles, los discípulos lucharon por la fe. Lucharon por la fe, se confrontaron con aquellos que traían otras doctrinas, se confrontaron. Y hicieron lo que fuera necesario con tal de mantener a la iglesia en la sana doctrina. Y vemos ahí que mencionaban nombres. Mencionaban nombres, no decían, no mencione nombres, nomás diga el error que tienen ellos doctrinal, pero no mencione nombres. No, mencionaban nombres y les decía, no, a fulano y a mangano no los aceptan ahí en la iglesia porque traen falsas doctrinas, traen eso. Y vemos, ¿verdad?, que había una confrontación bíblica, que es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos hacer eso. Por eso el mensaje de esta tarde lo titulé Ataques contra la divinidad. ¿Por qué? Abran sus Biblias en Hechos 20. Vamos a comenzar en el versículo 25. Hechos 20, 25. Acuérdense que no hay televisión. Su teléfono, su Biblia. Ahora, el contexto de este pasaje, si ustedes se fijan, el apóstol Pablo, él sabe que él ya está en sus últimos días. No sabe exactamente, ¿verdad?, cuándo, así como yo no sé exactamente cuándo me operan, no crean que otra cosa. Así el apóstol Pablo nomás sabía, ¿verdad?, que en cualquier momento
ya lo iban a ejecutar. Entonces manda llamar a los ancianos de las iglesias. Los ancianos eran los pastores de las iglesias. Comenzando con el versículo 25 les dice: escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Y eso no me lo apliquen a mí, es el apóstol Pablo, ¿verdad? Versículo 26 dice: por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Y luego en el versículo 28 les da una advertencia y les dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Y la palabra de obispos quiere decir sobrevedor, uno que cuida, que protege, como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Versículo 29 dice: sé, y Él aquí dice con seguridad, es una palabra en el griego de seguridad, pues siendo inspirado por el Espíritu Santo, está asegurando que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Dice: aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Hasta ahí vamos a dejar. ¿Se fijan ustedes? La advertencia dice, ¿por qué dice que en su partida? Porque mientras él estaba ahí, él defendió como fiera la sana doctrina y confrontó a quien quisiera introducir en la iglesia distorsiones doctrinales. Pero dice, pero cuando yo no esté, dice, ahora ustedes son los responsables, les dice a los pastores. Entonces, esa es mi responsabilidad, mía como pastor, continúa esa responsabilidad. El de cuidar que no entren falsas doctrinas a la iglesia. Que se preserve, que preservemos nosotros la doctrina conservadora. La conservadora quiere decir que viene en línea con lo que Jesucristo enseñó, los apóstoles, y históricamente se ha considerado, ¿verdad?, la doctrina conservadora, que se ha preservado la sana doctrina. Eso es mi responsabilidad como pastor. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer y que voy a hacer es esto, es exponer errores. Exponer errores que hay. Y como les digo, que puede ser, para algunas personas, puede ser controversial y digan, pastor, pero ¿por qué tiene que mencionar nombres de iglesias? ¿Por qué? Porque Pablo lo hizo, porque Pedro lo hizo, porque Juan lo hizo. Tuvo que mencionar los nombres de los grupos, tuvo que mencionar los nombres de las personas para que los hermanos tuvieran cuidado. Tuvieran cuidado. No les dijo nada más así generalidades. No, fue específico. ¿Por qué? Porque cuidado, es como usted con su niño. ¿Verdad que es específico? ¿Verdad que no le dice, el fuego es peligroso? No, ¿verdad que usted le dice, mira, esto aquí no, y le enseña específicamente, exactamente, no metas el dedo aquí, no hagas esto, y específicamente le enseña porque usted quiere que aprenda. No dice, nomás así generalidades, él que lo entienda de qué se trata, ¿verdad? No, somos específicos, así también. Así es que, primeramente, lo que voy a hacer, voy a darle un repaso, según yo rápido, pues, de las diferentes herejías que han querido entrar a la iglesia y pues que los líderes de las iglesias, los pastores, los teólogos, han tenido que confrontar y han tenido que condenar. Que ese es el punto a donde quiero que lleguemos, que veamos si nosotros ahorita,
como iglesia, estamos en esa condición de conocimiento y discernimiento como para poder condenar falsas doctrinas y enseñanzas distorsionadas. ¿Estamos así? Porque es importante. Porque vamos a suponer que viniera el rapto y nomás el Señor me llevara a mí. No, pero vamos a suponer que por cualquier razón, que yo muriera en la cirugía. Vamos a suponer. O aquí en un accidente ahorita y de repente se quedan sin pastor. ¿Qué harían? ¿Cómo determinarían quién fuera su pastor? Yo se los digo porque pues en el pasado yo experimenté eso. Yo aquí fue donde conocí a Cristo, me tocó experiencias de no tener pastor y por lo general a veces lo que la mayoría de las iglesias más bien parece como las competencias de belleza, donde pasan las mujeres y cada quien le firma, este es un 8, no, este es un 9, este es un 10. Entonces lo que se traía, se invitaban diferentes predicadores, predicaban y lo cual te gustó. ¿Cuál se te hizo más guapo, verdad? ¿Cuál se te hizo que predicamos? No, pues fulano, pues vamos a llamar a fulano. Pero nada de verdaderas pruebas doctrinales, que es lo más importante. Lo más importante. Se tiene que hacer una prueba, porque aunque una persona diga, soy bautista, eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. Hoy en día no quiere decir nada que una persona diga, es bautista, ya puede decir, no, entonces cree igual que yo. Porque yo les puedo dar una gran lista de diferentes iglesias bautistas y que no creen como nosotros y tienen algunas diferencias y algunas herejías y esto y lo otro. Entonces eso no se determina de esa manera. Por eso es que me interesa que ustedes, la iglesia, todos, que usted sienta la responsabilidad de yo me voy a arraigar en una doctrina conservadora sana. Ese libro, me voy a unir a un oikos, lo voy a seguir seriamente, lo voy a meditar, lo voy a hacer y no nomás, bueno, ahí compré el libro, ahí está, cuando tenga tiempo. Cuando me invite el presidente Kennedy a su casa, pues allá lo haré. No, que se preocupe por eso, porque por ejemplo, déjenme les doy, como les digo, algunas de esas herejías. En el siglo I, y cuando hablamos del siglo I, pues estamos hablando que todavía había algunos de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, porque como, por ejemplo, Juan, el apóstol Juan fue el último de los apóstoles, y él tuvo una escuela de discípulos que enseñó, y a muchos de esos discípulos son a los que se les conocen los padres de la iglesia, porque continuaron ellos con las enseñanzas de los apóstoles, que ellos seguían lo que Jesucristo, apóstoles, los padres de la iglesia. Entonces, como en el siglo I salió un grupo, los ebionitas. ¿Okay? Los ebionitas tenían una combinación de creencias, ¿verdad? Que parecían como que eran cristianos, ¿verdad? Porque decían, no, sí, Jesús de Nazaret, Él es el Mesías, pero no es divino, Él no era divino, ¿okay? No era Dios, ¿okay? Era el Mesías, o sea, viéndolo como diciendo, era un profeta, que sí, estaba profetizado, ¿verdad? En las Escrituras, que vendría como profeta, pero no era Dios, ¿ok? No era Dios. Entonces, por lo tanto, la salvación no es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Se fijan ustedes el problema que había? Sino que ellos seguían la misma creencia de los judaizantes. Y si se fijan, todo eso lo confrontaron los apóstoles, ¿verdad? Los confrontaron ellos a los judaizantes. El mismo apóstol Pablo tuvo que reprender públicamente a Pedro porque se andaba queriendo quedar bien con los judaizantes. En los que creían, ¿verdad? Como los ebionitas, de que la salvación sí era que tú creyeras que vino el Mesías, ¿verdad? Pero
que tú tenías que seguir la ley para ser salvo. Creer que ya vino el Mesías y seguir la ley mosaica para poder ser salvo. Fíjense, que era una salvación por obras. ¿Cuántas iglesias no hay todavía aún así, verdad? Que creen, y hasta personas, ¿verdad? Personas que van hasta iglesias, así como las nuestras, ¿verdad? Que decimos evangélicas, y cuando les dice uno, ¿eres salvo? ¿Tú estás seguro que así? Pues estoy tratando. O sea, como diciendo, estoy tratando de ganarme el favor de Dios. Entonces, son distorsiones de doctrinas que el Señor nos advierte, ¿verdad? Que en realidad, ¿de dónde vienen? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre de la distorsión? ¿Quién es el que se viste de ángel de luz, pero no trae luz? Satanás, todo eso son, por eso también la Escritura dice doctrinas de demonios. Porque si nos vamos hasta el fondo detrás, vemos quién es el autor del engaño, de la distorsión de las Escrituras. Porque ustedes se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesucristo, Satanás estaba usando la palabra de Dios, pero ¿cómo? Distorsionada. Distorsionada, y Jesucristo se la enderezaba. Le traía otra distorsión y Jesucristo se la enderezaba. Y así no le pudo ganar. Dijo, no, pues ahí nos vemos, tú sí te la sabes. Pero nos puede agarrar a nosotros. Y si no la sabemos, la sana doctrina, nos quedamos con la distorsión muy fácilmente. Muy fácilmente nos las podemos quedar con ella. Entonces, eso es lo que eran los ebionitas. ¿Okay? Y es por eso que cuando entendemos nosotros el trasfondo histórico de lo que estaba pasando, el por qué está escribiendo lo que está escribiendo Pablo, lo que está escribiendo Pedro, hermanos, estaban ellos preparando a la iglesia, advirtiendo a la iglesia, atacando a estas distorsiones doctrinales que estaban entrando a la iglesia. Y es por eso, ¿verdad?, que cuando Pablo escribe a los romanos, ahí en el capítulo 3, versículo 20, tiene él en mente a los ebionitas, tiene en mente a los judaizantes, y por eso les dice en el versículo 20, dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Entonces, cuando entendemos el trasfondo histórico, vemos entonces que lo más seguro que con gran pasión él lo escribió y lo enseñó, porque sabía que esas doctrinas estaban metiéndose. Y como les dije, bueno, no les dije yo, pero como leímos en la Biblia, que decía dice la Biblia, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades, distorsiones, para arrastrarse discípulos que los sigan a ellos. Y es lo que pasa, ¿verdad? Se levantan con una nueva manera, según esto, de ver la Biblia, que esto está bien, y ya convencen a un grupito y se los llevan. ¿Por qué creen que tantas iglesitas que comienzan y todo eso comenzaron así? Comienzan así. Y aquí el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Y por eso es que el apóstol Pablo, defendiendo la doctrina sana, claramente, ¿verdad?, los confrontó y les dice, olvídense, nadie jamás va a poder estar en una correcta relación con Dios por hacer lo que la ley manda. ¿Por qué? Porque nadie la puede seguir a la perfección. Dice, el único propósito que tiene la ley es el de hacernos ver que somos pecadores. ¿Por qué? Porque todos los días la quebrantamos. Todos los días la quebrantamos. Entonces se confrontó, ¿verdad?, a los judaizantes, se confrontó a los ebionitas, y todas esas doctrinas falsas fueron confrontadas, que es algo que hoy en día la iglesia moderna, díganme ustedes si estamos
con esa capacidad de valor de confrontar las herejías que hay dentro de lo que se le llama las iglesias cristianas. O tenemos más la mentalidad de ser políticamente correcto y no hay que respetarnos, no hay que criticarnos, ellos la tienen sus maneras, nosotros la nuestra, que es lo que les decía, que muchas veces caemos en no respetar los absolutos de Dios. Porque hay absolutos de Dios doctrinalmente que nos dice esto es lo correcto, esto no es lo correcto. Esta es una distorsión, esto es lo correcto. Y nos hacemos relativistas y decimos, ellos están bien a su manera, nosotros estamos bien a nuestra manera y todos estamos mientras nombremos el nombre de Cristo. Con eso es suficiente. Y hay que amarnos. Entonces, prevalece más esa mentalidad de nuestros días que la mentalidad de los apóstoles, de los discípulos en ese tiempo que defendieron y cuidaron a la iglesia, que no entraran esas falsas doctrinas. Ahora, en el siglo II, ¿okay? En el siglo II salió otro grupo, los docetas. ¿Okay? Los docetas. La palabra doceta se les fue dado, ¿verdad?, por la palabra griega que significa lo que parece o aparenta. Lo que parece o aparenta. O sea que ellos enseñaban que Jesucristo nomás aparentaba ser un ser humano, pero en realidad no lo era. Que nomás usted lo puede ver, pero en realidad Él no era un ser humano, decían, porque si Él fuera un ser humano, no podría ser Dios. Si Él fuera un ser humano, pues entonces tendría pecado. Entonces, para que Él verdaderamente pudiera ser el Mesías, pues nomás tenía que aparentar ser humano, pero no ser verdaderamente un humano. Y verdad, claro que estoy nomás dándoles nomás un vistazo superficial de sus explicaciones, de su doctrina, de su teología, ¿verdad? Que sí puede ser más amplia, pero básicamente era lo que ellos enseñaban. Entonces, todo eso, pues, trajo a la iglesia a que tuviera que confrontar y decir, ¿y qué en su crucifixión? ¿Qué es ¿no vieron que le salió sangre? También eso aparentaba. Todo era apariencia. La sangre que corría y todo era nada más apariencia. Nada de eso era en realidad, porque no era posible tal cosa. ¿Okay? No era posible tal cosa. Los docetistas decían que porque había otro grupo de los docetistas y decía, ok, sí era humano, dice, ok, pero no tenía una mente humana. La tenía cuando nació y creció, ¿verdad?, como humano, pero para que él pudiera ser el Mesías y el Salvador y pudiera verdaderamente pensar como Dios y ser Dios, fue en su bautismo, cuando descendió el Espíritu Santo, entonces es que entró el Logos en su mente y su mente se convirtió en el Logos, la palabra de Dios, la mente de Dios. O sea, fue entonces. Entonces todo eso tuvo que ser confrontado bíblicamente, ¿verdad?, por los líderes de la iglesia y fueron declarados herejías que no estaban de acuerdo a lo que enseñó Jesucristo, no estaba de acuerdo a lo que enseñaban los apóstoles, lo que estaba escrito, las profecías, todo eso no era. Que mucho de esas creencias y de estos grupos, hermanos, tenían ellos una
manera más de buscar la verdad, más al estilo griego que al estilo hebreo. El estilo hebreo era a través de las escrituras y el griego era más a través de la filosofía y la lógica. Y entonces, a través de esos sistemas, pues llegaban a distorsionar la teología sana, la doctrina correcta, bíblica. ¿Ok? Entonces, estos grupos, pues se hicieron concilios y fueron condenados, ¿verdad? Como grupos herejes, ¿verdad? Los docetas. Eso fue el concilio de Nicea, fueron condenados. Que eso es algo que yo les digo, qué bonito. ¿Cómo se defendía la fe en aquel entonces de tal manera que hasta se unían los líderes espirituales de las iglesias para verdaderamente confrontar a aquellas personas con esa distorsión que estaban queriéndolas introducir en la iglesia, y los confrontaban, los argumentaban, los debatían y terminaban haciéndoles ver su error y declarándolos herejes y diciéndoles: si ustedes quieren seguir con esas doctrinas, quedan fuera y no son considerados ustedes parte de la iglesia cristiana, de esa línea conservadora que viene de Jesucristo, de los apóstoles, padres de la iglesia. Dice, no son ustedes considerados. Es lo que significa un hereje, alguien que no se considera dentro de la línea bíblica. Y así es como eran considerados en esos concilios. Y luego vino en el tercer siglo, salieron los arrianos. Y como les digo, muchas de esas enseñanzas, cuando uno sabe la historia de la iglesia, ¿verdad?, se da uno cuenta que nomás se sigue repitiendo la historia, nomás se sigue repitiendo, es como un reciclaje. Como por ejemplo los arrianos. ¿Okay? Los arrianos, ellos lo que enseñaban era que en realidad no había tal cosa de Trinidad. Y como les digo, en su mentalidad más griega, más filosófica, decían que no era lógico que un Dios, tres personas. No. Hay un Dios y es un solo Dios. Jehová Dios es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y es nada más la misma persona. Y es como, por ejemplo, yo soy esposo y soy padre y soy pastor, pero nomás una persona. Pero la Biblia, que no es lógica, dice no, dentro de la divinidad hay tres distintas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y para ellos no era lógico tal cosa. Pero ¿qué vamos a seguir? ¿La lógica o la Biblia? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan desde un principio, desde Génesis, ¿qué dice Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué habla en plural? ¿Por qué no dice, voy a hacer a Dios a mi imagen y a mi semejanza? ¿Por qué habla en plural? Hagamos. Porque dentro de la divinidad hay una pluralidad. Por eso. Y entonces, este grupo, los arrianos, también se les llamó a cuentas, se juntaron, se hizo los debates que se tenían que hacer y fueron declarados herejes. Y sin embargo, hoy en día, pues todavía tenemos, como les digo, la historia se repite. ¿No es eso lo que enseñan los testigos de Jehová? ¿No es eso lo que enseñan los mormones? También los mormones enseñan eso. Es por eso que tanto los testigos de Jehová como los mormones, la única Biblia que ellos le van a aceptar a usted para estudiar un aspecto de la divinidad de Jesucristo, va a ser la King James, la autorizada.
no la New King James, no, sino la original. ¿Por qué? Porque ahí en esa Biblia la traducción no fue exacta, ¿verdad? Cuando pusieron, y el verbo fue hecho carne. Y el verbo fue hecho carne. Dicen, ya ve, Él fue creado por Jehová Dios. Él fue creado por Jehová Dios. Él tuvo un principio, Él no hay tal cosa de una Trinidad eterna. Él tuvo un principio, ahí dice, fue hecho carne. ¿Quién lo hizo? Jehová Dios lo hizo. Pero ya después se corrigió correctamente la traducción esa, y si ustedes se fijan, hasta la nueva King James, la nueva versión internacional, dice, y el verbo se hizo carne. ¿Se fijan ustedes la gran diferencia entre el verbo se hizo carne a fue hecho? Pero, como les digo, fueron declarados herejes, y sin embargo, pues, hoy en día tenemos grupos que creen así, ¿verdad? Creen así. También, en el tercer siglo, los modalistas, ¿ok? Los modalistas, también, ¿verdad? Por el mismo estilo, no hay Trinidad, nomás es una sola persona, muy similar, ¿verdad?, a los arianos, los modalistas, y la doctrina de los modalistas es exactamente igual a lo que vienen siendo hoy el pentecostalismo unido. Pentecostalismo, porque dentro de la denominación pentecostal hay diferentes grupos, y el que se llama el pentecostal unido, ese es unitario, o sea, no cree en la Trinidad. No cree en la Trinidad, es unitario. Y de ahí salió la iglesia apostólica. O sea, si ustedes han conocido la iglesia, ellos también son unitarios, o sea que no creen en la Trinidad. Ellos principalmente su doctrina es así, ¿verdad? Es modalista. Vienen de Sabelio, por eso muchos a ellos les dicen que son sabelianos, porque sostienen exactamente la misma doctrina de Sabelio, que eran los modalistas, y que también, como les digo, fueron confrontados y se debatió y todo, y fueron declarados doctrinas herejes, doctrinas distorsionadas que no iban con la línea doctrinal que venía desde Jesucristo, los apóstoles, entonces quedaban fuera, ¿verdad? Como les digo, el valor para defender la verdad de Dios que se tendrá hoy en día ese mismo valor. ¿Se tendrá? ¿Estará la iglesia preparada para poder verdaderamente defender la iglesia si alguien se levanta, como dice aquí, entre nosotros mismos a enseñar una distorsión? ¿Podrán discernir la misma iglesia? ¿Ustedes podrán discernir si alguien se levanta con una distorsión? Yo espero que sí, es mi oración y es mi deseo, y esa es mi meta siempre al enseñarles la palabra de Dios, de que ustedes verdaderamente puedan estar bien fundamentados. Pero algo que considero que es clave es que ustedes sigan ese libro de fundamentos de la fe cristiana, que lo sigan seriamente. Por eso que se los estamos dando a los jóvenes también, para que ahorita desde los jóvenes, y mi insistencia es, no le hace el tiempo que los tome hacerlo, pero que lo hagan con meditación, con discusión, que aprendan verdaderamente la sana doctrina, para que no sean llevados por aquí y por allá, por los vientos de doctrinas que hay por todos lados. ¿Okay? Entonces, vemos que toda clase de
de herejías, ¿verdad?, que se enseñaron. Otros que salieron, ¿verdad?, los neostorianos. ¿Okay? Los neostorianos, ellos enseñaban también, ¿verdad?, tenían problema con la divinidad de Jesucristo. Y en realidad decían que, o sea, que Él no podía ser a la misma vez Dios y humano. Que Él tenía dos personalidades, casi lo hacían como bipolar, ¿verdad? Que Él tenía dos personalidades, que por momentos se comportaba 100% humano y por momentos se comportaba 100% divino, pero que no había tal cosa como la Biblia verdaderamente enseña, que era una amalgación. Él era una persona, Él era una persona, no dos personas, era una persona que era 100% humana y 100% divina, pero una persona. Y ellos decían, no, tienen que ser dos. No puede haber tal amalgación, tal unión, no puede haber. ¿Se fijan otra vez la mentalidad, la lógica contra la teológica? ¿Qué vamos a seguir? ¿La lógica o la teológica? Si la Biblia enseña eso, aunque nosotros no lo podamos entender, es lo que la Biblia dice. Hay muchas cosas que podemos decir, pues no las entendemos, dice, pero algún día los vas a entender y las vas a ver claramente allá en el cielo. Creo que Deuteronomio 29. A ver, Martín, ¿no lo buscas? Es que además sé que ese es el versículo que se me viene a la mente acerca de lo que dice de eso, pero ya que lo encuentres, me dices. ¿Okay? Entonces, estos eran los neostorianos, y también fueron confrontados y fueron declarados que eran herejes. Y luego, ¿verdad? Para terminar con estos, los socianianos. Estos eran, ¿verdad?, lo que podríamos decir, lo que hoy mismo vemos como los liberales teológicos. Tenemos personas que dicen ser cristianos, teólogos, liberales, y no creen en lo sobrenatural. Todo lo sobrenatural de lo que habla la Biblia, lo único que es que representa pues la sociedad de aquellos tiempos, ¿verdad?, en ignorancia. Y que a una persona, por ejemplo, no había tal cosa de una posesión demoníaca. Era una enfermedad que ha de haber tenido una persona. Ha de haber tenido alguna enfermedad. Podría haber tenido epilepsia, pero no estaba endemoniado. Y así, cada situación sobrenatural, de milagrosa, se le encuentra una explicación naturalista. Y así es lo que eran los socinianos. Eran liberalmente teológicos. También, ¿verdad?, fueron confrontados y todo eso, pues fue declarado que no era de acuerdo a la Biblia. Que no era de acuerdo a la Biblia. Entonces, al ver nosotros la existencia de tantas herejías que ha habido a través, porque nomás les mencioné algunas, que ha habido a través de la historia, que se han aferrado a querer entrar a la iglesia, y que muchas pues han entrado, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros ante esta situación? Porque esto ha seguido, va a seguir, y va a ir cada vez con más fuerza. ¿Qué les decía yo? Piensen ustedes proféticamente y díganme ustedes si no va a continuar esto con más fuerza. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar nosotros ante esto? Bueno, Martín, ¿ya le encontraste? Sí, a ver, vamos a ver si esa es, a ver si le adiviné. Sí. Dice, los secretos permanecen al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Ok, otra vez la primera parte, los secretos, ¿qué dice? Los secretos le pertenecen
O sea, dice, hay cosas que nosotros no podemos entender, ¿verdad? Que pueden ser, que lo usa ahí como secreto. Dice, eso le pertenecen a Dios. Esos están en los archivos personales de Dios, que algún día los vamos a entender. Dice, pero, otra vez, lo que sigue Martín, pero, después de eso, ¿qué dice? Dice, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Dice, lo que sí les he revelado y que entienden, dice, eso es para que ustedes lo vivan y se lo pasen a sus próximas generaciones. Eso sí es. Entonces hay cosas que no podemos entender, ¿verdad? Que no podemos entender completamente lo de la Trinidad. Es más, simplemente lo de la salvación, no la podemos comprender en su totalidad. No lo podemos. ¿Escogí yo a Dios o Él me escogió a mí? ¿Se fijan? ¿Cómo? Y les puedo empezar a hacer preguntas doctrinales acerca de eso y nos ponemos a ver y decir, ay, ¿cómo está la cosa? A ver, no, pues si yo recuerdo cuando lo escogí a Él, pero dice la Biblia que no, que Él me escogió a mí, ¿y cómo está la cosa? Y me los puedo llevar y volverlos locos aquí, se pueden quedar calvos como yo, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que ¿cómo debemos nosotros responder? Judas, abren la Biblia en Judas, ¿ok? Y el primero que la encuentre me la va a leer Judas, porque nomás tiene un capítulo, me va a leer el versículo 3, y luego yo les voy a leer una parafrasis, ¿verdad? Pero primero usted lee una versión, la versión que tenga lee Judas 1:3. El primero que lo encuentre, hermano Martín. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Ok, ¿se fijan? También Judas, el medio hermano de Jesucristo, les dice, miren, pensaba yo hablarles acerca de tal tema, pero hay algo urgente que hay que hablar y que lo que tenemos que hacer es defensa de la fe. Déjenme les leo esta parafrasis. Fíjense, dice, amados, mientras yo estaba haciendo todo lo posible por escribirles sobre nuestra común salvación, me sentí obligado a escribirles con urgencia, pidiendo que luchen con sacrificio por la defensa de la fe que una vez fue transmitida a los santos, la fe que es la suma de la creencia cristiana que fue dada verbalmente a los creyentes para mantenerla sin cambio a través de los años. ¿Se fijan? Eso es lo que está diciendo ahí. A través de los años, que pueda ser mantenida de esa manera. Y podemos, por lo que les acabo de hacer ver, ¿verdad? Ese vistazo histórico, la iglesia ha hecho un buen trabajo en defender. Y si se fijan ustedes, principalmente lo que tuvo que defender era la doctrina de Dios Padre y de Dios Hijo. Pero, hermanos, ¿quién ha defendido hoy en día la doctrina del Espíritu Santo? La doctrina del Espíritu Santo hoy se está pisoteando, se están haciendo toda clase de cosas, se están diciendo toda clase de enseñanzas, se están haciendo toda clase de prácticas en el nombre del Espíritu Santo, cuando no tiene nada que ver el Espíritu Santo con eso. Y si uno llega a mencionar aquello, pues entonces uno es divisivo. En vez de buscar la unidad entre nosotros como iglesia, usted es un divisivo, usted es un legalista. Pero como les leí, es mi responsabilidad como pastor de la iglesia cuidar y advertirles y enseñarles qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Y tengo que ser específico. Tengo que ser específico para que usted pueda saber de qué estoy
hablando. ¿Quién ha defendido? El Espíritu Santo ha sido insultado, ha sido abusado de manera masiva y nadie parece que dice nada. No se ve que verdaderamente haya un grito en la iglesia conservadora y digan, tenemos que hacer algo porque esto está cada vez empeorando más y más, porque es lo que está pasando. Todo lo que comenzó en 1900 con el pentecostalismo y luego pasó al carismatismo y cada pasadita, va aquello empeorando. Y luego pasó a la tercera ola, third wave. La tercera ola, mire, una de las características de la tercera ola es que cree y hacen todo lo mismo que el pentecostalismo y el carismatismo, pero simplemente no lo hacen a la hora del culto, dicen ellos. Dicen, no, somos como más reservados, sino que ya después del culto, en otro salón le llaman afterglow meeting, le llaman ellos, como Calvary Chapel y otras iglesias, eso es lo que hacen, ¿verdad? Dejan que la gente se vaya a otro salón y allá sí se pueden destrampar, ¿verdad? Pero acá, mientras estamos en el culto, aquí no, dicen, aquí lo vamos a hacer todo decentemente y con orden, pero el Afterglow Meeting, ese va a estar en el cuarto tal, y puede ver usted en el boletín, Afterglow Meeting en el cuarto 5C, y allá se va, pero mucha gente, pues, fue por eso que John Wimber, que era uno de los ancianos pastores de la iglesia de Calvary Chapel en Costa Mesa, rompió con Calvary Chapel, porque él decía, no, eso no, si creemos verdaderamente en todo eso, en que todos esos dones están vigentes y que todo eso tiene que seguir pasando, el orar en lengua y todo eso, pues tenemos que dejar que suceda en los cultos, ¿por qué tenemos que hacerlos escondidas? Y entonces él alegó, pero el fundador de Calvary Chapel, ¿verdad? Chuck Smith, dijo, no, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. Entonces él se separó y fue donde salió la denominación esa de Vineyard, que ya también es grande, ¿verdad? De Vineyard, y de ahí salió, ¿verdad? Porque no estuvieron de acuerdo ahí con hacerlo así escondiditas. Entonces eso es lo que es la tercera ola, esas iglesias que se presentan como que no, nosotros no hay destrampe aquí, pero allá atrás sí lo pueden hacer. ¿Okay? Entonces, y luego, después de eso, ya vino lo de la palabra de fe. Eso de que tus palabras con fe, que tú las digas, aquello se va a hacer si tú tienes suficiente fe. Por eso, si ustedes se fijan, pueden oír personas que dicen, recuerdo la última vez que invité a alguien aquí a predicar, por eso es que me quedé vacunado. Decía, yo te bendigo y yo te esto. Oye, ¿y que ya es Dios o qué es? Y empezó a hablar como que él tenía la autoridad divina para bendecir, la autoridad divina para hacer que lo que él decía iba a ser una realidad en tu vida. Y es que ese es el movimiento de la fe. Eso es lo que enseñan. Y que tú tienes que declararlo. Que tú, fíjense al punto que llegan. Por ejemplo, han dicho, si tú oras por un enfermo y pides, Señor, que se haga tu voluntad en la vida, ellos ya te dicen, ya, con eso ya la regaste. Ya en realidad tú estás demostrando que no tienes fe. Eso, dicen, está mal. Esa enseñanza la han interpretado mal. Dice, eso está mal, no debes de decir eso. Que se haga tu voluntad. No, tú tienes que decir, Señor, yo sé que es tu voluntad, que tú nos quieres sanos, y Señor, reclamamos la sanidad en la vida de mi hermano Armijo, eres sano por la vida. Y entonces ese es el movimiento de fe en el que te aseguran que tu palabra, dicen, es el rema, es la palabra divina que tú estás usando. ¿Por qué? Porque, fíjense, llegan al punto, después les voy a enseñar un video, al punto de decir que en realidad nosotros somos pequeños dioses, somos pequeños cristos, somos divinos. Y ahorita vamos a ver hasta dónde ha llegado ese punto, ¿verdad? De creer que somos divinos. Entonces, el avivamiento de Toronto, y bueno, hermanos,
la cosa está empeorando con esos movimientos. La cosa está empeorando. De tal manera, hermanos, que no es exageración, pero ¿se acuerdan que a Jesucristo lo acusaron de que las obras que él hacía las hacía por el poder de Satanás? ¿Se acuerdan? Que les dijo, ese es el pecado imperdonable. Pues ahora, hermanos, en ese movimiento carismático, de todas esas olas que les mencioné, ahora es al revés. Las obras de Satanás se las están atribuyendo al Espíritu Santo. Piénsenla. ¿Estaré exagerando yo? Ahorita les voy a enseñar un video y ustedes después me dicen si estoy exagerando. Porque yo reconozco, yo soy una persona como melancólica, soy obsesivo, compulsivo, y a mí cuando un tema como este tema, desde el principio de mi conversión, yo quería saber, porque yo decía, estábamos allá en la iglesia 49 y enseguida de nosotros estaba la iglesia pentecostal Filadelfia. Y yo decía, ¿por qué toda esa iglesia que se juntan allá hablan en lenguas todos y todos los de acá no? ¿Por qué? ¿Quién está bien y quién está mal? Entonces yo me metí a estudiar obsesivamente y así cuando hay un tema que yo quiero llegarle, a mí me gusta profundizarlo y estudiarlo hasta, recuerdo una vez estando en el seminario, estaba estudiando un tema bien interesante, estaba yo metido y entro como en un trance, ¿verdad? Que vino mi esposa y me dice, Sergio, ya, como diciendo, despierta, ya tienes 12 horas estudiando, vente, báñate, come, duerme, descansas. Es que esto está bien interesante, es como, o sea, como yo lo veo, es como un rompecabezas, que hay algo que no entiendes bien y nomás tienes una sola pieza que ves, pero luego encuentras la otra. Y dices, ay, le voy a seguir buscando, ya encontré la otra, y empieza a verse más claro aquello, ¿verdad? Y empiezas a encontrarle hasta que ya ves todo el cuadro completo y dices, ay, ahora sí ya descanso, ya tengo el cuadro completo. Así es como nosotros debemos de ver el cuadro completo de lo que está pasando con la iglesia cristiana en general. Lo que está pasando, ¿verdad? Con todos estos grupos que en realidad están abusando de la doctrina del Espíritu Santo, porque lo que enseñan acerca del Espíritu Santo no es bíblico, las prácticas que tienen no son bíblicas, las experiencias, las expresiones, la adoración, todo eso no es bíblico. Ahora, fíjense, hermanos, quiero que puedan ustedes entender la diferencia entre estas dos cosas, son importantes, ¿ok? Una es la experiencia emocional humana. Yo creo que muchas de las personas que están en estos grupos, eso es lo que tienen, experiencias emocionales humanas. Pero déjenme decirles el peligro que hay. Cuando una persona insiste en querer tener esas experiencias y que puedan ser mejores y que puedan ser superiores y que puedan ser más profundas, se están abriendo. Su alma se está abriendo al realmo espiritual. Y sabemos que lo que puede pasar, quién puede entrar. Entonces, lo que puede pasar entonces, porque muchas personas, esa es la base de esos movimientos, dice, es que mire, me han dicho, como usted no ha experimentado eso, no sabe. Entonces, lo que determina lo que es la verdad es la experiencia, no la Biblia. Es la experiencia que la persona haya tenido, ya no es la Biblia, sino la experiencia. Ahora, lo que les digo, la siguiente, el peligro. El peligro está en lo que viene siendo una experiencia espiritual sobrenatural. Y tengan cuidado porque no todo lo que es espiritual y sobrenatural es de parte de Dios, ¿verdad? No todo es de parte de Dios. Y tenemos que tener cuidado,
¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice, ¿qué dice 1 Timoteo 4:1? Rapidito. Yo sé que se me fue el tiempo como en el de inglés, pero yo necesito que ustedes aprendan esto. Y luego no quiero que se pierdan algunos de los videos que les quiero enseñar. Así es que se aguantan. La próxima semana se los devuelvo, les pago lo que les deba de tiempo, ¿verdad? De tiempo. Sí. Primera de Timoteo 4:1. ¿Lo encontraron? Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Okay, esta es la nueva traducción viviente donde lo estoy leyendo. De demonios. Por eso es que siempre les digo, como por ejemplo la primera carta a los Corintios, Pablo tuvo que estar luchando con los corintios. ¿Por qué? Porque ellos estaban introduciendo prácticas que eran del paganismo. Como por ejemplo había las verdaderas lenguas bíblicas, hablar idiomas y dialectos, ¿verdad? Dados por Dios a una persona que nunca había aprendido esos idiomas y dialectos conocidos, pero ellos estaban introduciendo el balbuceo que se experimentaba en los cultos paganos, que no era lo bíblico, y otras cosas se introducían, y que Pablo tuvo que estar luchando y luchando y luchando con los corintios porque estaban haciendo eso. Por eso hoy en día, fíjense, van a ver ustedes en este video cómo prácticas paganas son igualitas a las prácticas disque cristianas, pero que son del movimiento pentecostal, carismático, tercera ola, que el movimiento de la fe, todo esto que le vamos a llamar carismatismo. Vamos a ver este video. ¿Me lo prenden, por favor? ¿Estaba exagerando yo? ¿O eso es lo que está pasando? ¿Se fijan? Y sin embargo, hoy en día, pues, ¿qué decimos? No hay que criticar. Somos hermanos en la fe y pues ellos tienen su manera de adorar, nosotros tenemos nuestra manera de adorar. Próxima semana voy a hablar acerca del fuego extraño. ¿Se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento cómo fueron consumidos los hijos de Aarón por haber prendido fuego extraño? Vamos a ver sobre ese tema, ¿verdad? Para que veamos que eso es lo que está pasando hoy en día también. Todo esto que está entrando a la iglesia no es de Dios, no es el Espíritu Santo, es lo mismo del paganismo. Y como les digo, como puede ser que una persona sea nada más una emoción humana, puede ser que sí esté entrándoles esos espíritus inmundos de la Kundalini de los paganos. Entonces, tiene uno que tener mucho cuidado, y por eso es que yo se los enseño y tengo que ser específico para que ustedes tengan cuidado y puedan ustedes advertírselo a sus hijos, a sus seres queridos, a no andarse metiendo en eso. ¿Por qué? Y todo comienza con los pastores. Fíjense, hoy en día en esas iglesias, la predicación no es predicación de la palabra de Dios. Miren, les voy a poner un ratito nada más para que vean a este pastor. Este pastor pues tiene una iglesia grande y aquí lo van a ver porque por si no entienden, en su comportamiento él anda bien embriagado con el Espíritu Santo. Dices, porque si lo ven ustedes que se anda comportando como borracho es porque el Espíritu Santo lo embriagó. Y luego van a oír que de repente hace dice él, ¿verdad? Que a él le habla el Espíritu Santo o un ángel, y así es como él se comunica con el Espíritu Santo en ese idioma. ¿Okay? Miren, vamos a ver aquí a un ratito. Todo lo que aguanto. Pero así sigue, y así es el mensaje, sigue así hasta que luego les da permiso a toda la congregación a que también se pongan borrachos en el Espíritu, y bueno, eso es todo. ¿Les gustaría a ustedes que tuviéramos cultos así? Oink, oink. Ahora,
Sí les gustó, ¿verdad? Miren, ahora, les voy a enseñar el último video, ¿no? Es para que vean lo del movimiento de la fe que enseña, ¿verdad? De que nosotros pues somos divinos, ¿verdad? Somos pequeños Cristos, somos pequeños dioses. Entonces, por lo tanto, pues debemos nosotros aprender a tener una imagen de nosotros mismos igual a la que Cristo tiene. O sea, la imagen que Cristo tiene, su autoestima que Él tiene, es una autoestima divina. Entonces nosotros también debemos de tenerla igual. Por lo tanto, nosotros ahora debemos de cantar cantos nuevos que promuevan nuestra imagen divina que tenemos. Y van a ver los títulos de los cantos, ¿ok? Pónganles atención, cómo ya todos los cantos esos ya no tienen que ver con Dios, sino tienen que ver con usted. Fíjense, vamos a ver. Los cantos, los cantos tradicionales en los que se le atribuye gloria a Dios, honra, adoración a Dios, ahora es a uno mismo. A uno mismo. Y dicen que es bueno que usted cante esos cantos para que usted vaya creciendo en su imagen de sí mismo como la de Cristo. Entonces usted se puede adorar a sí mismo porque usted es un Cristo. ¿Se imaginan lo que es la distorsión? ¿Cómo entran? Díganme ustedes si está mejorando o empeorando esos movimientos. ¿Les estoy exagerando el por qué estoy enseñando esto? No, es advertencia. ¿Ok? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la verdad que tú nos has dejado, Señor, absoluta en tu palabra, confiable. Ayúdanos, Señor, a que ella sea nuestra única fuente de fe y de orden en nuestra vida personal como en la vida de tu iglesia, Señor. Señor, ayúdanos a verdaderamente con seriedad establecernos en la doctrina sana. Que usemos todos los medios que tú nos has provisto, Señor, en nuestros días, como este libro de Fundamentos de la Fe, para que con seriedad podamos nosotros tener interés en arraigarnos y no dejarnos llevar por estas corrientes engañosas, distorsionadas, que sabemos que son obra del engañador. Ayúdanos, Padre, a que estemos enamorados de experiencias y emociones y impresiones, que estemos enamorados de tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel y tu palabra es verdadera. Gracias, Señor. Te damos por la gran bendición que tenemos de poder hacer esto en esta tu iglesia. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén.